Le damos la bienvenida a todos los presentes. Vamos a impartir una breve conferencia sobre el apartado de materiales y métodos dentro de un artículo científico. Mi nombre es Vladimir Vega Falcón y en pantalla tienen los títulos y algunas informaciones de código ORCID, de identificador de Scopus, de la Web of Science y de SSRN. El objetivo que perseguimos en la conferencia de hoy es caracterizar el apartado de materiales y métodos de los artículos científicos. Partimos con el criterio de una frase de René Descartes, quien planteó: la razón es la cosa mejor repartida del mundo. Todos creen tener suficiente. ¿Por qué comenzamos por acá? Por el hecho de que en materia de metodología de la investigación hay una gran diversidad de criterios, no hay una homogenización de los mismos y por eso cada autor va a poner sus puntos de vista sobre la mesa y los investigadores vienen a sacar sus propias conclusiones, y lo que pretendemos acá es dar nuestras modestas opiniones sin el objetivo de absolutizar las categorizaciones y conceptos que en ellas se van a definir. Vamos a comenzar diciendo que en toda investigación hay un enunciado del estudio, y este enunciado del estudio, en dependencia de si estamos en presencia de una investigación descriptiva que va a ser de naturaleza univariada, este enunciado del estudio estaría conformado por un propósito de dicho estudio, por la definición de la línea de investigación y por la población de estudio. Evidentemente no habría una segunda variable, en este caso analítica, por cuanto se trata de un estudio descriptivo, pero también vamos a contar con un lugar y un tiempo específico que nos va a permitir la descripción de ese enunciado del estudio. En el caso que estemos en presencia de una investigación de tipo analítica, que si va a ser de un nivel bivariado o multivariado, aquí estaríamos ya definiendo ese propósito del estudio, esa línea de investigación, esa otra variable que puede estar asociada y la población de estudio. Cuando estamos ya con ese enunciado de estudio, hay una pregunta que se hace a cada investigador: ¿qué objetivo específico y qué objetivos operacionales necesito para dar cumplimiento a ese enunciado del estudio? Asimismo, habría que preguntarse qué materiales y métodos necesito para cumplimentar dichos objetivos. Precisamente sobre el apartado de materiales y métodos es que versa la presente conferencia. Los métodos corresponden a la estrategia metodológica que se trazan los investigadores, pero no solo metodológica, también estadística, para poder desarrollar la idea de investigación que se tiene, y responde concretamente a una pregunta: ¿cómo? Los tipos específicos de información de esta sección tan importante dentro de un artículo científico evidentemente van a variar en dependencia del conocimiento y del propósito del estudio. No obstante, puede afirmarse que hay un grupo de reglas generales que son aceptadas y sobre ellas vamos a comentar brevemente. Primero, debe quedar claro cómo se han obtenido todos los datos de la sección resultados. El apartado de materiales y métodos, que en muchas revistas solo aparece como métodos, en otras incluso aparece como metodología, colinda con el apartado de introducción y con el apartado de resultados, que van encima y debajo de este apartado. Por lo tanto, es importante que dentro de él quede muy claro cómo se obtienen todos los datos que hay dentro de él, pero a su vez debe tener información específica de este apartado y no incurrir en error de incorporarle algunos contenidos que corresponden a estos dos apartados que colindan con él, o sea, incorporar en método resultados de introducción o incorporar en método resultados o información que pertenece al apartado propiamente de resultados. Eso no debiera hacerse. Ahora, materiales y métodos. Primero, recomendamos que está utilizado, o sea, conceptualizar muy bien que está utilizado para juzgar la calidad general del artículo. Muchos editores y revisores de revistas se apoyan en este apartado para valorar cuán profundo está realizado el estudio. Y la calidad general del artículo muchas veces viene dada por la calidad de este propio apartado, sin menospreciar todos los apartados que son extremadamente importantes, pero este en particular, por su contenido técnico, es muy importante en el proceso de revisión. Por otra parte, este apartado debe dar a los lectores información suficiente para que se pueda repetir el estudio. Aquí tenemos unos elementos claves de este apartado: la posibilidad de que otros investigadores repliquen nuestro estudio, pudiéndose guiar por el nuestro paso a paso para desarrollar el de ellos. Se debe escribir en tiempo pasado, un resultado que ya está terminado, y por ende los métodos
que se utilizaron, métodos, técnicas, etcétera, que se utilizan y se explican en este apartado, se van a escribir en un tiempo pasado. Y finalmente, aquí los revisores van a centrarse mucho en el análisis de posibles sesgos de información que puedan existir. Es decir, es un apartado que hay que dejar muy claro los posibles sesgos de distintos tipos que puedan existir que le quiten calidad y rigor científico al trabajo, y detallar bien cada uno de los materiales y métodos, darle un poco de tranquilidad a los revisores en el proceso de revisión de nuestro artículo. Si los autores utilizan una técnica o un método que provenga de un estudio que ha sido publicado, debe incluirse una cita y un breve resumen de este procedimiento en el texto del apartado, por cuanto estaríamos citando qué método, qué procedimiento, qué cuestionario utilizamos en la investigación, y habría que citarlo específicamente para que todo el lector conozca cuál fue el método que utilizamos y a qué fuente pudieran acudir en caso que lo necesiten. Pero teniendo mucho cuidado y verificando que sean propios para el experimento actual, porque pudiera ser que estemos utilizando una herramienta de mucho prestigio, pero que no se adapte al tipo de investigación que estamos desarrollando. Pongamos un ejemplo, tomado realmente de un artículo que aquí les ponemos la fuente. Vean el breve redactado. Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo a partir de los datos pertenecientes al estudio Sorraxaure, pone la cita textual, o sea, de dónde se puede obtener la información sobre la prevalencia y los determinantes de la lactancia materna. Evidentemente se pone una sigla porque previamente ya se había definido. Este estudio se centró en una cohorte de madres y recién nacidos, también una sigla que ya se había definido anteriormente, reclutados en la clínica Sorraxaure, centro privado que en el año 2017 contabilizó el 15,5% de los nacidos en Vizcaya. Vean ustedes el comentario anterior que habíamos puesto, donde está explícitamente comentada cuál es la metodología que se utilizó y de dónde proviene la misma. Por otra parte, todos los materiales, instrumentos y procedimientos se deben identificar dentro de este apartado. Pongamos un ejemplo tomado de la fuente que ven a continuación. La báscula utilizada fue de marca seca, de nacionalidad alemana, llevada a la institución para proceder a pesar a cada uno de los estudiantes, los cuales se encontraban en orden de lista y con la mínima cantidad de ropa. Se especifica short, camiseta y calcetines. Se efectuó en horas de clase de los estudiantes, tanto en horario matutino como vespertino, de acuerdo con su programa asistencial. Vean ustedes el nivel de precisión, no es solo describir qué material, qué instrumento, sino dar los detalles necesarios de cada uno de los procedimientos que se tuvieron en cuenta para que se pueda replicar el estudio por otros investigadores. Una recomendación que damos es que se comiencen escribiendo los materiales y métodos mientras se estén realizando los experimentos, por cuanto escribir durante el proceso de investigación impedirá olvidar detalles importantes y así se ahorrará tiempo al escribir el manuscrito completo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que si nosotros empezamos a desarrollar todos los procedimientos, hacer uso de materiales, hacer uso de métodos, instrumentos, y no vamos redactando a manera de borrador poco a poco como lo vamos haciendo, se nos va a hacer más engorroso al final empezar a recordar cada uno de los pasos que se dieron. Es por ello que recomendamos que en la misma medida que se estén utilizando materiales, métodos, instrumentos, procedimientos, se vayan redactando en forma de borrador y posteriormente se retoquen los mismos, porque no sería más que un borrador, pero ya tendríamos ya como un guión para ese redactado final de esta parte del apartado. Otra recomendación que damos es que se haga coincidir el orden en que se describen los métodos con el orden de los resultados que se generan utilizando dichos métodos, asegurándonos de que cada método utilizado sea descrito. Ya habíamos dicho que el apartado de métodos, siguiendo por la metodología INRIC, tan conocida, a continuación de métodos, de materiales y métodos corresponden los resultados. Entonces, una forma organizada de trabajar es que en el apartado de materiales y métodos se vayan detallando todos y cada uno de los métodos y procedimientos utilizados. Pero cuando lleguemos al siguiente apartado, que es el de resultados, en el mismo orden que se fueron describiendo, que se supone que es un orden coherente, metodológico, cuando vamos a exponer los resultados, recomendamos que se siga ese mismo orden y procedimientos. Es un poco desagradable estar leyendo una descripción y cuando vamos a ver los métodos, el orden cambia. Entonces, el primer método o el primer procedimiento descrito quizás sea el último que se explique en resultados. Por lo tanto, recomendamos que haya
una sintonía en cuanto a orden cronológico en un apartado y otro en este sentido. Otra recomendación es que se describan las pruebas estadísticas de la manera más completa posible. La sola mención de qué herramienta estadística se ha utilizado no es suficiente para que el lector pueda determinar si se hizo correctamente el análisis estadístico. Aquí ponemos un ejemplo y especificamos de qué fuente bibliográfica se tomó. Por ejemplo, la aplicación de la correlación de Pearson exige el estudio de la normalidad de los datos, por lo cual se aplicó la prueba de normalidad para determinar si los datos no siguen una distribución normal. Particularmente se manejó la prueba estadística de Anderson-Derling, empleada para experimentar si la distribución normal representa convenientemente un conjunto de datos, pues los autores la consideran como uno de los instrumentos estadísticos más poderosos para la determinación de la generalidad de las desviaciones de la normalidad. Vean ustedes la precisión de la descripción de la prueba estadística y el argumento por qué fue utilizada la misma. Esto da coherencia, esto da rigor científico a el uso de esas pruebas estadísticas. Algo que también recomendamos es evitar discutir los pros y los contras de ciertos métodos dentro de este apartado. Dejemos ese debate, ese análisis comparativo entre diversos métodos para el apartado de discusión, no utilizarlo precisamente en este apartado de materiales y métodos. Otra recomendación muy importante es revisar las instrucciones para los autores de la revista Objetivo para cualquier requisito adicional. Antes de terminar tu manuscrito, realízate las siguientes preguntas. Dentro de este apartado, por supuesto. Primero, ¿hay suficiente detalle para que los experimentos puedan ser reproducidos? ¿Hay exceso de información que puede eliminarse sin afectar la interpretación de los resultados? ¿Se mencionan todos los controles adecuados? ¿Están incluidas todas las citas apropiadas? ¿Aparece la fuente de cada reactivo? Es importante, como un checklist, hacer un análisis de todo lo que aquí aparece y no pensar que hay una forma única de hacer el redactado de materiales y métodos, sino ir a las directrices para los autores de la revista donde vamos a escribir para guiarnos, porque puede haber alguna particularidad que nos sorprenda y si nos guiamos por un patrón general podemos estar obviando una directriz importante de dicha revista. También recomendamos que se evite el uso de términos ambiguos, tales como frecuentemente, regularmente, periódicamente. Para que la investigación pueda repetirse, el lector necesita entender exactamente qué se hizo, cómo se hizo y cuándo se hizo. Por lo tanto, no puede utilizarse una jerga tan general, un término tan ambiguo, donde para uno frecuentemente es cada día, para otro puede ser semanalmente, para otro puede ser mensualmente. Especifiquemos exactamente el cómo, el cuándo y el qué. También recomendamos que se haga referencia a los protocolos descritos anteriormente, pero describiendo claramente cualquier cambio que se realice en el enfoque anterior. Nosotros podemos utilizar un procedimiento determinado tal como está, pero podemos hacerle alguna modificación. En caso que se haga esta modificación, es necesario especificar la misma. La referencia debe ser muy precisa, refiriéndose a la descripción original que tiene la técnica. Y solo proporcionamos detalles completos de una técnica si sus métodos son nuevos, o sea, que no han sido publicados. A manera de ejemplo, y aquí citamos la fuente del mismo, tenemos el siguiente. Para la recogida de datos se administró una batería de pruebas compuesta por un cuestionario de datos sociodemográficos, edad, sexo y lugar de residencia. Un apartado con preguntas directamente relacionadas con la pandemia del COVID-19, si los alumnos se habían autoaislado, cómo se había obtenido información sobre la situación y cómo era su situación familiar. La versión española de la encuesta de aprendizaje socioemocional de la distribución CORE, la encuesta de habilidades socioemocionales CES de Chacón y Peña 2017, que fue adaptada, y recalcamos el que fue adaptada. Vean ustedes cómo se especifica lo que comentábamos anteriormente, la modificación que se hizo al procedimiento para utilizar un lenguaje acorde a las condiciones virtuales en las que los alumnos realizaban sus actividades y el inventario de estrés diario infantil, validado por niños y adolescentes con un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.80, de acuerdo a Hernández 2018. Aquí lo que resaltamos es esa adaptación que se hace a ese protocolo que estamos utilizando, especificar bien qué tipo de cambio se hizo y por qué se efectuó dicho cambio. Ahora, importante también, recomendamos que se conceptualicen las variables de estudio y que quede claro cada variable cómo es interpretada por el investigador que está redactando este apartado. A manera de ejemplo, también con sus fuentes citadas, tendríamos el siguiente. Diabetes mellitus tipo 2, variable de estudio.
conceptualizada como síndrome heterogéneo ocasionado por la interacción genético-ambiental y distinguida por una hiperglucemia crónica como resultado de deficiencias en la secreción o acción de la insulina que genera complicaciones agudas. Aquí se están pronunciando los autores qué concepto le dan con sus propias palabras a esta variable de estudio. Nosotros sugerimos, y esto es uno de los consejos más importantes que podemos dar, es que se organice el apartado de materiales y métodos en un grupo de subapartados que le darían claridad a la lectura y la comprensión del mundo, de este apartado. Quiere decir que si nosotros ponemos el apartado de un solo golpe y empezamos párrafo tras párrafo a empezar a poner un grupo de ideas, se nos puede hacer un poco engorroso la lectura. Es por ello que sugerimos algunas posibles subdivisiones de este apartado. Sugerimos una primera subdivisión que aborde la taxonomía de la investigación, después nos vamos a referir a la misma, la población de estudio, las variables de estudio, los métodos, técnicas e instrumentos de investigación, las técnicas estadísticas, las consideraciones éticas. Aquí vamos a ir viendo cada una de ellas. Cuando hablamos de taxonomía de la investigación, por lo que decíamos al inicio de la conferencia, de que hay diversidad de criterios entre los autores, debemos partir de un criterio. No se basen en autores, básense en principios. En particular, nosotros recomendamos la siguiente, pero cada uno puede definir qué taxonomía de la investigación va a utilizar. Por ejemplo, los 4 tipos que se basan un poco en el principio de la parsimonia, que simplifica todo proceso de clasificación y que tiene un carácter exhaustivo y excluyente, clasificarla en investigaciones transversales o longitudinales, retrospectivas o prospectivas, observacionales o experimentales y descriptivas o analíticas. Asimismo, en este subapartado de taxonomía de la investigación, sugerimos que se detallen los niveles de investigación. Igualmente, una posible estructura pudiera ser nivel exploratorio, nivel descriptivo, nivel relacional, nivel explicativo, nivel predictivo y nivel aplicativo. Evidentemente, cada una de esas tipologías de investigación y esos niveles de investigación tienen una connotación y una caracterización que tienen que ser coherentes dentro de todo el artículo. En el caso de la población de estudio, nosotros recomendamos que se especifique el lugar donde fue realizado el estudio, que quede claro la caracterización general de la institución, el tiempo, o sea, cuándo fue realizado el estudio, ya sea un estudio transversal donde la toma de datos se hizo en un único momento o longitudinal donde se hizo en varios momentos, detallar el periodo que abarcó, que dé claridad al lector, al revisor, al editor. La muestra, dejar muy claro cuál fue la población de estudio y en caso que se haya calculado la muestra, especificar claramente cómo se calculó la muestra y, pues, como es lógico, qué técnica de muestreo se utilizó. Aquí especificar que de elegirse una opción no probabilística dentro de las técnicas de muestreo, recomendamos que se expliquen qué impidió a los investigadores realizar la utilización de una técnica probabilística. Ahora, existe un grupo de circunstancias en las que no se puede estudiar a la población. Si en el proceso de investigación nos ocurre alguna de ellas, evidentemente no pudiéramos trabajar con toda la población, pero sería importante que en este apartado se detalle. Por ejemplo, la población puede ser desconocida o puede carecer de un marco muestral. En este caso había que especificar por qué lo consideramos así, que ya invalida la utilización de toda la población. También pudiera darse el caso que la población sea inaccesible para el investigador y finalmente que sea inalcanzable por su gran magnitud. Cualquiera de las situaciones estas nos impedirían trabajar con toda la población, habría que trabajar con una muestra, pero debiéramos detallarlo dentro de este apartado. Sería importante dejar claro cuál es la técnica de muestreo o selección de la muestra, cómo fue que se hizo. Y aquí es conocido los 2 grandes grupos, las técnicas probabilísticas y las no probabilísticas. Dentro de las probabilísticas se conocen el método o la técnica aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado o por conglomerado, y dentro de las técnicas no probabilísticas, por cuotas, bola de nieve, criterio o conveniencia, pero siempre es importante decir cuál se seleccionó y especificar por qué utilizamos cada una de ellas. La sugerencia que hicimos anteriormente, aquí la reiteramos, de elegirse una opción no probabilística, debemos explicar lo que impidió realizar la probabilística, aclarando que esta opción no probabilística no invalida el estudio, solo puede ser una limitación. Por otra parte, debemos dejar claro cuáles son las variables de estudio.
Si estamos presentes en el nivel descriptivo, estaríamos entonces utilizando variables de interés y variables de caracterización. Si estuviésemos en el nivel relacional, variables de supervisión y variables asociadas. Si nuestro estudio corresponde al nivel explicativo, variables dependientes y variables independientes, aquí quisiéramos dejar bien claro que se está usando mucho del término de variable dependiente y variable independiente. Cuando se utilizan variables dependientes e independientes, estamos hablando de estudios de causalidad, estudios de causa-efecto, y estos solo están presentes en el nivel explicativo. Por lo tanto, debemos evitar el error de declarar variables dependientes e independientes cuando estamos en un nivel de investigación que no sea precisamente el nivel explicativo. Si estuviéramos en presencia de un nivel predictivo, estaríamos hablando que utilizamos variables endógenas y variables exógenas. Y si fuese un nivel aplicativo, estaríamos hablando de la utilización de variables evaluativas y variables de calibración. Ahora, técnica de recolección de datos. El investigador a la hora de recoger datos se apoya en técnicas. Por ejemplo, la documentación es conocido que es la técnica de datos más básica y corresponde a estudios retrospectivos, siendo en este caso la única forma disponible de recopilar la información. Los estudios que se basan en la documentación no cuentan con instrumentos de medición y únicamente van a contar con una ficha de recolección de datos donde debemos copiar o trasladar la información previamente registrada. Si utilizamos esta técnica, llegaremos a precisar cómo fue manejada la misma. En el caso de la observación científica, que es el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad también se sigue utilizando, debiéramos detallar bien cómo se desarrolló esa observación científica, donde, como es conocido, hay que dejar claro cuál fue el objeto de investigación, quiénes fueron los sujetos observadores y cuál fue el resultado o posible hipótesis con que se haya trabajado. También tenemos entre las técnicas de recolección de datos la entrevista, que requiere del consentimiento informado para su participación. Esto es un detalle que se debe precisar en este apartado de materiales y métodos. En este caso, el instrumento va a ser el propio evaluador. Puede ser estructurada si cuenta con una guía de entrevista o no estructurada cuando no tiene guión previo, se debe precisar en este apartado. Solo se utiliza cuando la unidad de estudio es un individuo, por supuesto que en otros tipos de estudios no procedería. Y la encuesta, que también puede ser una técnica de recolección de datos, es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación científica y permite obtener y elaborar datos de forma rápida y de forma eficaz. Solo que cuando apliquemos encuestas debemos tener en cuenta algunas claves. Por ejemplo, definir claro la temática, que quede implícita esa temática dentro de la encuesta, que se utilicen palabras comunes pensando en el público objetivo, en esa población objetivo que es la que vamos a encuestar, que se eviten términos ambiguos que confundan a la persona que está llenando la encuesta, no sugerir nunca una respuesta, que hay una incidencia en la mentalidad de ese encuestado y que hay un adecuado balance entre oraciones positivas y negativas en el redactado de ese encuentro. Y también, dentro de las técnicas de recolección de datos, está la psicometría, que es desarrollada por investigadores de las ciencias del comportamiento y que va a emplear el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de adquirir información respecto a un constructo determinado o específico, que habla generalmente sobre un aspecto psicológico a través de un instrumento de medición que previamente fue creado. Cualquiera de estas técnicas de recolección de datos que hemos mencionado deben ser bien detalladas en este apartado de materiales y métodos. Cuando hablamos de instrumentos, bueno, el cuestionario, en este caso, el conjunto de preguntas que persiguen evaluar alguna capacidad, por ejemplo, de tipo cognitiva, no tiene que ser aplicado, pero sí calificado por el investigador. Pudiera ser aplicado por otro, pero quien lo califica es el propio investigador. No se debe confundir con la guía de la entrevista, que es una técnica de recolección de datos o un tipo de estudio. Las preguntas son cerradas cuando aplicamos el cuestionario si no hay más opción. En este caso de elección, entre una de las alternativas abiertas, si no incluye alternativas de respuesta. Serían semicerradas si cuenta con algunas alternativas, pero no todas, y mixtas cuando se combinan las cerradas y las abiertas, y preguntas no excluyentes si se puede optar por más de una alternativa. Un poco son algunas características del cuestionario. En el caso de la escala que mide actitudes, una de las más conocidas es la escala de Likert. Debe haber un balance. Normalmente se utiliza un número impar. Se pueden utilizar desde más pequeñitas
hasta más extendida. Por ejemplo, la escala indecadaria de 11 valores, que se utiliza mucho en la lógica borrosa o matemática borrosa, es muy poco utilizada, pero da una mayor gama. Pero generalmente la que más se utiliza es la escala de Likert de 5 valores, donde hay un extremo bien identificado, donde se pronuncia que se está totalmente de acuerdo y se va avanzando gradualmente con criterios de acuerdo, indiferente o neutro, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. En este caso, en las escalas, los evaluados indican de acuerdo o desacuerdo sobre serie de enunciados a la variable de estudio, que tienen que ser bien redactadas. La calificación total, que indica la dirección e intensidad de la actitud del individuo hacia el constructo medido, su valor final es una variable de tipo ordinal. Por ejemplo, esta escala de Likert busca homogeneidad de peso entre los reactivos y, por tanto, la igualdad de las distancias entre las unidades de la escala. Si esta se aplica, habría que detallar cómo se elaboró, cómo se va a medir y cómo se va a evaluar la misma. Ahora, es importante detallar el instrumento de medición que se haya utilizado en este apartado de materiales inmersos. Puede que el instrumento ya exista. Hay muchos instrumentos que existen para medir lo mismo que yo estoy midiendo. O pudiera ser que no exista el instrumento. ¿En qué situación nos encontramos? Lo que vamos a medir, el instrumento que necesitamos, ¿existe o es nuevo? En el caso de que exista, recomendamos que se justifique su elección. Voy a hacer una medición, existen determinadas escalas o cuestionarios para medirla y como investigador me voy por una de ellas. Bueno, ¿por qué esta y no la otra? Es recomendable explicar qué le encontramos a esa herramienta o qué particularidad tiene la medición que vamos a hacer, que por eso elegimos una y no otra. El caso sería un poquito más complejo si no existe la herramienta o aunque exista queremos crear una nueva. En este caso no sería inventarnos 4 o 5 preguntas y esas preguntas ya constituyen un cuestionario que estamos aplicando, sino que hay todo un ritual, hay todo un procedimiento para hacer un nuevo instrumento de medición. En este caso, habría que comenzar por revisar la literatura, explorar el concepto sobre el que versa el instrumento de medición que vamos a crear, enlistar los temas, formular los ítems que pensamos que va a tener este instrumento, seleccionar los jueces que nos van a dar una valoración sobre el mismo, aplicamos una prueba piloto, evaluamos la consistencia que tiene esta prueba piloto. Si de ser necesario, reducimos los ítems por los que está construido el instrumento, reducimos las dimensiones si fuese necesario y finalmente identificamos un criterio. Lleva todo un rigor la validación de instrumentos de medición. No es inventarnos 5 o 6 preguntas, ya tenemos un cuestionario, lo aplicamos y ese es el centro de nuestra investigación. Esto es uno de los temas que debemos ser muy cuidadosos. Ahora, cuando estamos utilizando técnicas estadísticas, debemos argumentar sólidamente por qué elegimos esta técnica y por qué no utilizamos la otra. Detrás de la selección de una herramienta estadística hay toda una lógica que nos permite decir que para este tipo de estudio, con todas las características que lo engloba, esta es la técnica estadística y no otra. Por lo tanto, debemos dejar muy claro por qué estamos utilizando la misma. Por otra parte, ¿cuál es el software de apoyo que se tiene? Trabajamos con el Minitab, trabajamos con el SPSS, ¿qué versión? Por ejemplo, SPSS versión 25, Minitab versión 18.1, por citar algunos ejemplos, pero especificándolo para que se entienda cómo procesamos estadísticamente, con qué apoyo un software especializado. Y evidentemente el nivel de significancia, o sea, el p-valor con que trabajamos, que aunque existe un estándar internacional, debiéramos declararlo en el mismo. Aquí nos detenemos brevemente a poner alternativas de técnicas estadísticas. Cuando el investigador decide utilizar una técnica o estadística o no, debe tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, ¿qué tipo de variable de resultado? La variable de resultado que nosotros vamos a obtener es de tipo cuantitativa y tiene una distribución normal, es de tipo cualitativa y es ordinal de libre distribución, es cualitativa dicotómica, son las primeras reflexiones. O sea, ¿qué tipo de variable de resultado vamos a tener? Una vez que tengamos claro esto, habría que ver de qué tipo de muestra estamos hablando. Si estamos trabajando con muestras relacionadas o con muestras no relacionadas. Estamos trabajando con un solo grupo, que lo medimos en 2 momentos, o estamos trabajando con más de un grupo. Por otra parte, ¿qué es lo que pretendemos? Demostrar diferencias, demostrar asociaciones, predecir una variable, y en el caso que queramos demostrar diferencias, ¿cuántos grupos tenemos? 2 grupos o 3 o más grupos. Y cuando estamos demostrando asociación entre 2 variables
o queremos predecir la variable a través de una variable de desenlace, entonces tenemos una amalgama de opciones de técnicas estadísticas, como por ejemplo la t-de-Student para muestras independientes o esta propia t-de-Student para muestras relacionadas, el ANOVA de un factor, las medidas repetidas, el Human-Weinert, el Wisconsin, Chi cuadrado, McNemar, la Q de Cochran, Kruskal-Wallis, Friedman, Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación de Spearman, que es aplicable también para asociar una variable nominal con una cuantitativa. Hacemos la aclaración porque si vamos a utilizar Pearson por la necesidad de la distribución normal, habría entonces que decir que si no se cumple ya no pudiéramos utilizarlo. El coeficiente phi, la regresión lineal u ordinal u logística. Es decir, hay una gama de opciones, pero no es utilizar la que querramos, es la que corresponda con el tipo de investigación respondiendo a estas preguntas: tipo de variable de resultado, tipo de muestra y qué pretendemos: demostrar diferencia, demostrar asociación o predecir la variable. Entonces, en este apartado de materiales y métodos debemos dejar muy claro cuál es la herramienta y bajo qué criterio estamos seleccionando esta herramienta estadística. Un tema importante también que se debe detallar dentro de este apartado es el relacionado con la prueba de hipótesis, que al final no es más que un juicio de valor donde los investigadores se pronuncian y van a pronunciarse si la prueba de hipótesis resultó verdadera o falsa cuando declaremos el H sub 0 y el H sub 1 cuando estemos declarando la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o del investigador. En este caso se debe tener muy claro que hay un ritual de significancia estadística en el caso particular de los estudios cuantitativos, y en este caso habría que primero hacer el planteamiento de la hipótesis, que quede claramente planteada la misma, el nivel de significancia con que se va a trabajar, la prueba estadística a la que se va a someter esta hipótesis, el cálculo del p-valor, cómo lo define el investigador, y en este caso, cómo se toma finalmente la decisión. Es decir, daría un argumento sólido cómo se llevó a cabo este ritual de la significancia estadística, que aunque otros autores la abren un poquito más en otros pasos, generalmente engloba estos 5 pasos. Pudiera darse el caso que nuestra investigación no sería cuantitativa, ya entonces no habría un ritual de significancia estadística. Pero en este caso, a diferencia de los que algunos consideran, sí también puede haber hipótesis, sí también se puede demostrar la hipótesis para estos estudios cualitativos, pero ya no serían a través del ritual de la significancia estadística, sería a través de la heurística o de la algorítmica. En cualquiera de las situaciones que nos encontremos, se debe precisar adecuadamente todo el tratamiento de la posible hipótesis. Ya sabemos que no todas las investigaciones llevan hipótesis, pero cuidado, muchas sí las llevan, y los investigadores a veces no lo utilizan porque lo estamos sacando de su zona de confort y no queremos pronunciarnos al respecto. No porque verdaderamente no se tenga una hipótesis, sino porque a algunos no les gusta adentrarse en el mundo de las hipótesis. Hay que tener en cuenta un grupo de consideraciones éticas y se deben declarar también en el apartado de materiales y métodos. ¿Cuál es el consentimiento informado de la población de estudio? Dejarlo muy claramente definido. Si los procedimientos utilizados durante el estudio involucran a humanos o animales, los autores se deben manifestar explícitamente si siguieron principios éticos para la investigación médica en humanos, que aparecen bien declarados en la Declaración de Helsinki del año, de años atrás, del año 2008, pero ha tenido toda una serie de actualizaciones. Aquí nos referimos en particular a la del 2003. Y cualquier otra normativa nacional aplicable debiéramos dejarla clara. Adicionalmente, se debe expresar muy claramente que el estudio fue aprobado por el Comité de Ética o de Bioética de una institución o instituciones donde se realizó el estudio. La revista, si percibe un trabajo fundamentalmente con humanos o animales y no queda claramente toda esta parte detallada, pudiera ser que invalide por completo el estudio. A manera de conclusión, nosotros sugerimos organizar este apartado en subapartados. Creo que es una cosa importante. Todos los materiales, instrumentos y procedimientos deben ser claramente identificados, y este apartado de materiales y métodos debe dar a los lectores información suficiente para que se pueda repetir el estudio. Finalmente, recomendamos como bibliografía básica para estudiar este tema el libro Metodología de la Investigación Científica para las Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales, su tercera edición, de los autores José Supo y Héctor Zacarías, que realmente constituyen, desde nuestra modesta opinión, un paradigma de la metodología de investigación, al menos en el contexto latinoamericano.
Hasta aquí las ideas que queríamos transmitirle. Muchísimas gracias.